Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación a este quinto simposio académico sobre adicciones. Gracias a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana por esta invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la intervención toxicológica en el tratamiento de las adicciones. Mi nombre es Jesús Boada, soy médico, especialista en toxicología clínica. Ahí están mis formas de contacto a través de las redes sociales, en Instagram, @toxicologíard, igual en Facebook, toxicologíard, y por la página web, www.toxicologiard.com. Yo soy médico, toxicólogo clínico, soy venezolano, egresado del Centro Nacional de Toxicología en Caracas, pero vivo en República Dominicana desde hace alrededor de 6 años. Soy miembro de la Red Toxicológica de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, he tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes centros de tratamiento, tanto públicos como privados, tratamientos de adicciones, llevando siempre el área de desintoxicación. Siempre me gusta comenzar hablando sobre los efectos del consumo de drogas. Claro, hoy no vamos a ahondar mucho en esto porque los que están aquí, el público que está acá ya sabe de sobra sobre esto, pero es importante siempre destacar por ejemplo, cuando me preguntan como especialista cuáles son los efectos de las drogas, yo siempre les digo, mira, son tres nada más: la muerte, la cárcel o una enfermedad grave. A veces entre estos tres elementos se relacionan, se interrelacionan entre sí, pero bueno, básicamente son esos tres. Y pues ya yéndonos un poco más académicamente, podemos decir que pues el efecto el consumo de drogas lo que trae es un deterioro físico, un deterioro mental, familiar, social, deterioro de todas estas condiciones. A nivel mental, pues digamos que el sistema nervioso es el principal blanco de las drogas. El sistema nervioso central, entonces estamos hablando de efectos neurológicos y también efectos psiquiátricos, como insomnio, falta de concentración, memoria, agresividad, una serie de efectos que ya conocemos. Y a nivel físico, importante, pues puede afectar distintos órganos, entre los cuales los que reconocemos con mayor importancia es el sistema cardiovascular, causando problemas cardíacos, arritmias, hipertensión, y otros problemas. Y por supuesto el neurológico, como lo mencioné, a nivel renal, respiratorio, dependiendo de cuál sea la droga utilizada. ¿Ok? Eh, pero ¿qué hace un toxicólogo aquí, o por qué es importante la intervención del toxicólogo, o de dónde viene la intervención del toxicólogo? Bueno, la toxicología es una especialidad médica que se dedica al diagnóstico y al tratamiento de todas las condiciones relacionadas con la exposición o el contacto con sustancias químicas. Las drogas son sustancias químicas y por eso también nosotros estamos e intervenimos en este sentido. Dentro de todas estas ramas de la toxicología clínica es la más importante quizá, y dentro de la toxicología clínica tiene un campo de acción bastante amplio, en donde se destaca digamos, el tratamiento de intoxicaciones por distintas sustancias químicas, como plaguicidas, como productos domésticos y otros. El contacto con animales venenosos, con plantas tóxicas, pero también el contacto con drogas, tanto lícitas como ilícitas. ¿Ok? Y aquí entramos entonces en algo que ustedes ya conocen muy bien, digamos que clásicamente, o los programas de tratamiento clásicos de adicciones son donde están las etapas divididos por etapas, donde está la desintoxicación como primera etapa, interviene aquí, es donde interviene principalmente el médico toxicólogo. Luego vienen las etapas de deshabituación, donde empiezan ya la intervención de
personal de salud mental como psicólogos, psiquiatras, los terapeutas y también la reinserción social. Ojo que sabemos pues que estas fases de tratamiento no tienen que ser estrictamente consecutivas una tras otra, sino que muchas veces se pueden hacer de forma simultánea. Por ejemplo, no tenemos que terminar la etapa de desintoxicación de 3, 4 semanas para comenzar a la intervención del psicólogo, del psiquiatra. Eso normalmente se hace de forma simultánea. Tampoco debemos comenzar la reinserción, tampoco es necesario comenzar la reinserción social después que termina todo, sino que ya en la medida que va avanzando el proceso ya completo de rehabilitación, pues se va intentando, se va haciendo poco a poco, pues la reinserción. Ahora, la intervención del toxicólogo, que es, digamos que el proceso de desintoxicación, no es algo al azar, no es algo o sea, ni improvisado ni nada de eso. Nuestra intervención se basa en la farmacocinética o en la cinética de las drogas. ¿Ok? Es decir, la forma en cómo estas drogas actúan dentro del organismo una vez que son consumidas. Entonces tenemos procesos de absorción, de distribución, de metabolismo, pero sobre todo el proceso de eliminación es el proceso más importante en el cual nosotros podemos intervenir. Y fíjense acá, esto no o sea, voy a solamente a mencionar lo que está acá, no voy a explicar este cuadro, porque aquí lo importante es saber que cada droga tiene un proceso, tiene ciertos, digamos, ocurren ciertos cambios dentro del organismo, generando ciertos metabolitos o residuos. Tiene un inicio de acción diferente, cada droga tiene una duración de acción distinta y un tiempo de eliminación también diferente. Y eso es lo que manejamos nosotros los toxicólogos para poder hacer nuestra intervención. Entonces, la desintoxicación, como le decía, es digamos que la base principal de nuestra intervención y tiene algunas ventajas. Aquí les voy a dejar 5 ventajas de la desintoxicación de esta etapa de desintoxicación. En primer lugar, aumenta la velocidad de eliminación de la sustancia y eso es el efecto principal que nosotros buscamos, eliminar la droga. ¿Okay? También durante este proceso nosotros tratamos los síntomas de abstinencia, disminuimos los síntomas de abstinencia, sabemos los que trabajamos con esto, pues sabemos que la abstinencia, dependiendo de cada droga, pues la abstinencia puede ser el peor enemigo del paciente porque es, digamos que uno de los factores más importantes para las recaídas en esta primera etapa. Por otra parte, mejora las condiciones físicas y mentales del paciente. Es decir, a medida que nosotros aumentamos la eliminación de la sustancia o vamos eliminando la sustancia, ese paciente va recuperando ciertas condiciones físicas. Ya vimos todos los efectos que puede tener la sustancia a nivel cardiovascular, renal, hematológico, en fin. En la medida que esas condiciones físicas, en la medida que la sustancia la vamos eliminando, también el paciente se va sintiendo mejor física y mentalmente. ¿Okay? Ayuda en la psicoterapia. ¿Cómo? Bueno, en la medida que eso va eliminándose, pues la persona puede pensar mejor, ya no está bajo los efectos de la sustancia y es más fácil para para el terapeuta, para el psicólogo, para el psiquiatra, abordar al paciente y este paciente también entender lo que se le explica, las preguntas que se le hacen, contestar con más claridad. Por último, es útil para el diagnóstico diferencial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay pacientes, todos sabemos que hay pacientes que tienen condiciones asociadas, condiciones mentales asociadas. Puede ser que estén deprimidos o maníacos o con algún tipo de trastorno del estado de ánimo, lo que sea, pero a veces se nos puede confundir con el efecto de alguna droga. Y es allí donde la desintoxicación tiene un papel importante
porque podemos al eliminar la sustancia, la droga, pues podemos dejar, facilitar el camino para el psicólogo y el psiquiatra que puedan hacer un mejor diagnóstico de esa patología subyacente que está en ese paciente. Ese es el ejemplo, o sea, uno de los ejemplos más importantes son los pacientes con patología dual. Pero no todo, o sea, la desintoxicación es muy buena, sin embargo, hay ciertos elementos que yo lo coloco como desventaja, pero de una manera irónica, ¿no? Porque realmente, o sea, la desintoxicación a veces mejora tanto al paciente y el paciente se siente tan bien que causa una falsa sensación de mejoría o una falsa sensación de que ya el paciente está curado. Ok, entonces el paciente, aquí es donde vemos que el paciente nos dice, bueno, pero ya yo me siento bien, ya yo sé que no puedo consumir más, se me quitó todo y bueno, yo no lo, ya yo no, ya yo controlo esto. Y entonces se van del tratamiento, abandonan el tratamiento, se van si está ingresado, pues hace lo que sea para irse, firma lo que tenga que firmar, etcétera. Este, y entonces se empiezan a producir esos egresos anticipados, el paciente se va. Y porque cree que la desintoxicación es la cura, y eso no es así. Es decir, la desintoxicación es una etapa, como vimos allí, es la primera etapa del tratamiento. Y nosotros, yo es una de las cosas que siempre hago en la consulta, en las primeras consultas, explicarle, no tanto al paciente, sino al familiar, que la desintoxicación no es lo que va a curar al paciente, es una parte del tratamiento. Es muy importante, pero es solamente una parte del tratamiento, que incluso es lo más corto. ¿Ok? Entonces, no podemos crear falsas expectativas en los pacientes y porque si no, entonces ocurre lo que ocurre con estos personajes famosos que entran y salen de procesos de rehabilitación, pero que no van más allá de un simple detox o de desintoxicación. Por el tiempo que uno ve, por ejemplo, en las noticias y eso, bueno, estuvo un mes en tratamiento, un mes no da chance de nada, solamente si acaso algo de desintoxicación, pero no da chance de nada. Entonces van, entran, salen y nunca se terminan de recuperar. La intervención toxicológica no es una receta, ¿ok? No es como este cerdo al horno que lleva siempre los mismos ingredientes, tal, sino que es algo que nosotros debemos eh, adaptar e individualizar de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a distintos criterios, por ejemplo, el tipo de droga, el tiempo, no es lo mismo un paciente que consume marihuana, que consume heroína o cocaína y mucho menos un paciente que tiene policonsumo. El tiempo que consume la droga, el tiempo que lleva consumiendo la droga, la frecuencia de consumo y en fin. El estado físico del paciente también es importante tomarlo en cuenta porque hay pacientes que están mucho más deteriorados físicamente y a esos debemos hacerle una terapia, o sea, la terapia es más intensiva. Antecedentes de enfermedades previas, ya vimos cuáles son esas enfermedades que pueden causar o cuáles son esas manifestaciones físicas que pueden causar la presencia de la droga. ¿Qué hacemos? Okay, ¿qué hacemos los toxicólogos? Bueno, ya dijimos que el tratamiento se basa en las medidas en la farmacocinética de las sustancias, por lo tanto, tomando en cuenta que la mayoría o todas estas sustancias son eliminadas por vía renal, pues la base del tratamiento es la administración de líquidos intravenosos. Hay que reponer electrolitos, minerales, oligoelementos. Sabemos que, bueno, el sodio, calcio, magnesio, potasio, zinc, en fin. Este, sabemos que cuando el paciente está en consumo, y sobre todo cuando es un consumo bastante compulsivo incluso, deja de comer, deja de tomar adecuadamente, o sea, deja de comer, de alimentarse bien, prácticamente no toma otra cosa, no se alimenta bien, entonces
hay que reponer también una serie de factores que también lo van a ayudar a su recuperación física. ¿Okay? Adicionalmente, en el tratamiento del síndrome de abstinencia, pues también podemos utilizar otros medicamentos como, bueno, carbamazepina, clonidina, algún antipsicótico, en fin, o sea, cosas que van a algún sedante, cosas que pueden ayudar al paciente en esas primeras etapas y bueno, ya después lo vamos retirando. Algunas situaciones especiales que debemos tomar en cuenta, el embarazo, muchas veces nos olvidamos que las pacientes embarazadas, a pesar de que están embarazadas, pueden seguir consumiendo. La lactancia también es una condición importante. El recién nacido, a veces nos olvidamos, pero ese recién nacido va a nacer, va a venir con algún problema. Mientras continúe la lactancia, si la paciente tiene consumo reciente o sigue consumiendo, esa droga va a pasar a través de la leche materna. Entonces, bueno, hay medidas especiales para eso. Pacientes con comorbilidades, bien, comorbilidades, tanto renales, hepáticas, cardiovasculares, hay que identificar esas comorbilidades para poder también canalizar cómo va a ser el paciente en esos momentos. Importante también cuando el paciente tiene enfermedades físicas o condiciones psiquiátricas asociadas, ver cuáles pueden ser las interacciones, las posibles interacciones con los medicamentos que ya este paciente está recibiendo y tener nuestras prioridades. O sea, qué es lo que nos interesa tratar. ¿Ok? Pacientes que tienen alguna condición psiquiátrica como depresión, ansiedad, patología, son pacientes bipolares, pacientes psicóticos, ¿ok? Entonces, necesitamos también adaptar la farmacocinética de lo que estamos utilizando con la farmacocinética de la droga, de la farmacocinética de los medicamentos que el paciente está tomando. Algunas consideraciones finales, ya estamos finalizando. Las adicciones son un problema complejo. No tengo yo que explicar en este simposio lo complejo que son el problema de las adicciones, porque para eso estamos reunidos aquí, gente de diferentes países, en un simposio internacional discutiendo esto. Si no fuera complejo, no estuviésemos aquí. Por lo tanto, el manejo debe ser multidisciplinario. Me gustó muchísimo la manera como está constituido la programación del simposio y todo, porque va un poco más allá de ese manejo único, sino que hace énfasis en el manejo multidisciplinario. Y dentro de ese manejo multidisciplinario, el toxicólogo debe formar parte del equipo. Siempre tiene que haber un toxicólogo como parte del equipo, sobre todo en las etapas iniciales. La desintoxicación tiene muchas ventajas, ya las vimos hace rato, y es solo una parte, es parte de las estrategias terapéuticas, pero no es no es todo el tratamiento. ¿Ok? El toxicólogo, como dije, debe ser parte del equipo multidisciplinario, pero no puede en ningún momento nadie puede decir que la desintoxicación es el tratamiento final de una adicción. Bien, entonces recordamos los efectos de las drogas, que las drogas están en todas partes, que causa deterioro desde muchos puntos de vista. Y bueno, finalmente agradecer de nuevo agradecer a la universidad por la invitación a este simposio académico, reiterando mis contactos a través de Instagram o a través de Internet o Facebook para que podamos mantenernos en comunicación y bueno, para aclarar cualquier duda, comentario o algo que se presente, pues estamos a la orden. Muchas gracias.